Boas noites, balonmaneiros e balonmaneiras, que sexades todos e todas ben recibidos unha semana máis, jueves de Volta e Media, con unas ganas enormes, después de que la semana pasada tuviéramos un pequeño problemilla y no pudimos estar con todos vosotros y vosotras, pero toca arreglarlo, por lo tanto, es importante un programa interesante, un programa con un montón de contenidos, pero antes de nada, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales para conocer antes que nadie la actualidad de vuestra federación. Y hablando de redes sociales, pues hoy tertulia muy interesante sobre este tema de cómo utilizamos las redes sociales y de dónde está el límite de ese uso. Tenemos entrevistas con equipos de actualidad, se acercan esos finales de competiciones y ya los nervios en esta parte de la temporada ya están a flor de piel y se multiplican por 2. Y también tenemos con nosotros a María Fresco. María, buenas noches, tan xugueira, ¿qué tal? Buenas noches, Nacho. Pues mira, hoy vengo súper nerviosa porque tenemos un análisis de las primeras competiciones gallegas que está, te lo juro, que no, si a ellos no les da un ataque ya me lo da a mí porque madre mía, están a tope y las vamos a comentar hoy en el de Vuelta a Media. Además vamos a hablar con nuestros campeones, dar noticias, tenemos, como dices, una tertulia que a mí personalmente me encanta porque pues me dedico en parte a ello y bueno, con muchas ganas ya de Vuelta y Media. Oye, y una autonómica que está súper igualadísima y está súper interesante, lo que decías tú, ¿no? Está llegando a su fin y están los jugadores ahí y las jugadoras están ahí súper motivados para intentar llegar a quedar primeros o a jugar esas maravillosas Final Four que tenemos en Galicia, María, también, ¿no? Pues sí, Nacho, la verdad es que, a ver, yo siempre digo que las cosas vayan por sorteo, nunca sabes cómo van a salir, pero bendito sorteo el de la primera autonómica masculina, porque vaya final de temporada, o sea, quedan 3 jornadas y de esas 3 jornadas quedan como 50 partidos importantes, o sea, todo por decidir, es que está, vamos, ahí, y como dices tú, Final Fours, qué ganas ya tenemos de que empiecen. Pero, ¿qué tal si de momento empezamos por el de Vuelta en Media de hoy y nuestras noticias de última hora? Pues hoy comenzamos la última hora de este jueves con muy buenas noticias, ya que van saliendo más equipos campeones gallegos. Y si no sabéis quiénes son, pues ya os lo contamos nosotros en el de Vuelta y Media. En las ligas plata, la juvenil femenina fue conquistada por Coretti Lalín. Ahí tenemos su orla de campeonas. Y en las masculinas, doble enhorabuena para el Loar Ciudad, que se proclamaba campeón en infantiles y también en juveniles, los más peques y los más mayores de esas ligas que optan ahora, porque ¿qué va a pasar ahora? Pues que los 3 equipos tendrán la opción de luchar por estar en sus respectivas Final Four, donde hay plaza en juego para los sectores nacionales. ¿Cómo lo van a hacer? Pues en primer lugar, como campeones de la Liga Plata, tienen la opción de superar, de jugar y superar una eliminatoria contra el quinto clasificado de la Liga Oro. Entonces, ¿podrán luchar por estar en los sectores nacionales? Sí, en caso de que ganen esa eliminatoria que tienen que jugar previa. Así que desde aquí le damos la enhorabuena a todos y a todas y les deseamos mucha suerte. Y María, y no solo las ligas plata, ¿no? Tienen campeones, porque el Cisne Colegio Los Sauces, juvenil masculino, se proclamaba este fin de semana campeón gallego de la Liga Oro, nada más y nada menos, obteniendo así un pase directo para esos sectores nacionales. Y bueno, queremos saber pues, cómo se vivió este momento en el vestuario de los pontevedreses, así que vamos a hablar directamente con 2 jugadores protagonistas y ya damos paso y entrada en el programa a Iker Latas y Miguel Pérez Longa. Buenas noches, chicos. Hola. Buenas noches. Oye, menuda liga, chicos. ¿Cómo habéis vivido esta temporada? Venga, Iker, anímate.
Pues desde luego, menuda liga, estoy de acuerdo contigo. Pues hombre, yo que lo he vivido en primera persona, desde luego te puedo asegurar que una liga pues llena de sentimientos a flor de piel, súper competitiva, porque de verdad es súper competitiva la liga, y eso pues al fin y al cabo nos genera pues experiencia, también emoción para lo que nos deparará ahora los sectores nacionales. Desde luego que hemos tenido pues tensión hasta el final, porque si bien no es cierto, nos hemos proclamado campeones gallegos este fin de semana pasado, pero no estaba nada hecho. Pues te pongo por caso, hace 2 semanas estaban los puntos ajustados con el TUI, estaban los puntos ajustados con el Cangas. Hemos dependido de resultados, pero también de nosotros mismos, y lo hemos hecho muy bien, así que dar la enhorabuena tanto a mi equipo como al staff y a seguir. Miguel. Pues como dijo Iker y como dijiste tú, fue una liga que estuvo peleada en todo momento, que desde el principio teníamos claro que nuestro objetivo en primer lugar era ganar la liga para así asegurarnos un paso al sector nacional de forma directa, porque sabemos que en un intersector con los equipos que hay en Galicia puede pasar cualquier cosa y un día se te puede complicar y entonces ya pues tendríamos que decir adiós a nuestro objetivo, que es poder luchar con los mejores de España. Y entonces creo que ganar la liga con partidos que hemos jugado mejor, partidos que hemos jugado peor, contra todo tipo de rivales, creo que nos hace ser más fuerte y nos une más como equipo para poder afrontar mejor este sector nacional. Bueno, y como decís, objetivo cumplido. Pase directo a los sectores nacionales, esquivando esa Final Four tan dura de la Federación Gallega de Balonmano. Toca currar mucho, ya está en la cabeza pensando en ese sector nacional. ¿Cómo estáis en los entrenamientos, Miguel? Pues la verdad es que sí, ya estamos empezando a entrenar con los balones que no tienen pega, porque para el sector nacional no se usa pega en los partidos. Entonces, pues ya estamos intentando adaptarnos a estos nuevos balones para que cuando juguemos el sector nos sea todo más cómodo. Y una vez que hemos sido campeones gallegos, ya ahora hemos cumplido el primer objetivo, pero seguimos con más objetivos. Nuestro próximo objetivo es dar todo lo posible para poder también pasar el sector nacional. Iker, ¿cómo están los compis ahí en el entrenamiento? Cuéntanos un poquillo. Pues a tope, estamos a tope. Como ha dicho Miguel, yo creo que es un hándicap, por así decirlo, el hecho de tener ahora balones sin resina, porque llevamos todo el año con balones sin resina en ese ámbito, digamos, y nos ha costado estos 2 primeros días pues meternos un poco en esa dinámica, pero bueno, estoy seguro que vamos a dar el salto a top 8 y competir, porque somos un equipazo y me baso en hechos como que tenemos compañeros que ya tienen experiencia en esos ámbitos. De hecho, Miguel ya lo ha vivido y unos cuantos más, y estoy seguro que vamos a darlo todo para llegar lo más alto posible. Oye, ¿soñáis con repetir esa gesta del año pasado, ese título de clubs del Campeonato de España como el año pasado? ¿Es una presión añadida? Contarme, Miguel, tú que ya lo has vivido, te gustaría seguro repetir, ¿no? Gustar, que es obvio que me gustaría repetir, pero sabemos que es una cosa pues casi imposible, que lo del año pasado fue casi un milagro que consiguiésemos ganar el Campeonato de España, y nosotros ahora mismo, antes de centrarnos en eso, pues tenemos el foco en el sector, que sin ganar el sector pues ya es imposible llegar a ser primeros de España. Y hombre, si bien es cierto que nuestro objetivo primero es el sector, por soñar no vamos a pagar a nadie. Entonces, pues soñamos con ganarlo otra vez y repetir la gesta, pero hombre, tenemos los pies en la tierra y sabemos que es todo muy difícil y que hay unos equipazos en España que nos van a poner las cosas muy difíciles. Paso a paso, lo del cholismo ese de paso a paso es espectacular, puro y duro, cholismo puro y duro. Iker, cuéntanos. Pues sí, yo me apoyo en lo que ha dicho Miguel. Es un sueño que Miguel, por ejemplo, tiene la suerte de ya haberlo vivido, y jugadores pues de primer año, por ejemplo, como yo, no lo hemos vivido y estamos seguros que estamos, vamos, que brillamos por poder tener un título de esa categoría. Entonces, pues, repito, vamos a darlo todo, ya estamos en ello, estamos trabajando, estamos forjando
los objetivos para en no mucho tiempo ya cumplirlos, si es que podemos. Oye, que sois unos campeones. Que muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias por estar en el programa. Y tú lo has repetido, Iker, pero lo repetimos, pues al staff, a esa directiva que tanto lucha todos los días para sacar un club como el vuestro adelante y daros pues la enhorabuena y esperemos que lleguéis en el Campeonato de España lo más alto posible. Vale. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, Nacho, y nosotros ahora pasamos a hablar de fichajes. Porque si en el último programa hablábamos del regreso a casa de Marta Mangué, Almudena Rodríguez también anunciaba su vuelta a casa, a la misma que Marta, a las que las vio crecer. Y bueno, y ya sí te digo que si le sumamos al proyecto este a Sabina Jacobsen, o sea, yo no sé qué pretende hacer el Rocasa, pero pinta equipón, Nacho, pinta equipón. ¿Ok? ¿Y tú qué crees? Totalmente. ¿Veremos a más guerreras volver a España? Yo, la verdad que tengo ganas de seguir sorprendiéndome así con fichajes, que estos no me los esperaba. Sí, yo creo que sí. Yo creo que poquito a poco seguramente eso también nos va a dar un poquito de más cuerpo en nuestra liga y es maravilloso que esa gente venga y que Jacobsen al final también esté en ese equipo, pues es evidente que sube el nivel de la competición y es bueno para todos. Pues sí, equipazo, Ojo, atentos al Rocasa. Cuidado. Y una alegría por esa vuelta de una jugadora tan valiosa a España, pero una triste por la fuga de un talento a Alemania como es Dani Fernández, que estará la próxima temporada en el Stuttgart, donde, no nos olvidemos, ya contamos con la presencia del gallego Roy Sánchez y del analista Edu Agulló. Galicia y el Gatallán lo va a echar muchísimo, María, de menos. Desde aquí, por supuesto, a Dani, un amigo del programa también, pues le deseamos, por supuesto, muchísimos éxitos en Alemania. Pues sí, Dani, mucho éxito. Y como ya viene siendo habitual en estos últimos meses, pues hay concentraciones de la Real Federación Española donde contamos con la presencia gallega de Edu Alonso, del Balonmano Porriño, Mateo Pallas, del Siria, Carla Abad como delegada y los jugadores del Cisne Colegio Los Sauces, Carlos Ocaña y Marco Ojeda, y el entrenador Javier Fernández. Los hispanos junior, que están dirigidos por Javi Fernández Jabato, tras volver a los entrenamientos después de los Juegos del Mediterráneo, viajan a Belgrado para enfrentarse a las selecciones de Francia y Serbia. Y bueno, es que justo ahora, nada más empezar el programa, ya nos llega la información de última hora donde acaban de conseguir una victoria por 2 tantos frente al conjunto francés. Así que desde aquí les mandamos nuestra enhorabuena y bueno, nosotros tenemos declaraciones del seleccionador, así que vamos a verlas. Bien, los chicos trabajando bien, estamos en periodo de preparación, nuestra idea es intentar ver el mayor número de jugadores posibles para no tener mucha información y luego poder utilizarla de cara a los torneos oficiales que vendrán en verano, pero bueno, los chicos están trabajando muy bien y seguimos en la preparación. Bueno, tanto Ocaña como Marco pues ya vinieron, ¿no?, en el torneo del Mediterráneo, es decir, un buen torneo, están trabajando muy bien y también queríamos verlos con el bloque de la selección, que no habíamos tenido oportunidad nosotros, solo con Marco y no con Carlos en este caso, y bueno, con Edu y con Mateo, pues al fin y al cabo ellos se lo ganaron, hicieron un CAR muy bueno y con la idea de, como decía antes, de ir probando a jugadores, pues ellos hicieron un CAR excelente y pues trabajos con aquí. Bueno, expectativas, aún queda mucho, nos queda muy lejos, obviamente la ilusión tenemos de intentar conseguir algo, pero bueno, hay que ir paso a paso. Como digo, aún nos quedan muchísimos entrenamientos por delante, tienen muchísimos retos, incluso cada jugador en su club, con su selección territorial, y nosotros, pues bueno, ahora a examinarnos un poco, que sigan dando este nivel y a partir de ahí pues intentar hacer una lista lo más competitiva posible para intentar pues, repetir un poco lo que hicimos hace 2 años, ¿no? Y obviamente si podemos mejorarlo, pues mucho más, ¿no? Pero aún sabiendo que un europeo es sumamente difícil y cualquier
el rival que puede ganar, que va a ser muy complicado, pero bueno, con ilusión, se trabaja también mucho mejor de cara a lo que nos va a venir, así que contento y a ver si podemos repetir los hitos que hicimos hace 2 años, el año pasado. Orgullosos de los nosos. Bueno, ahí estaban nuestros chicos. Nacho, dije junior, pero son juveniles, que como los junior también están concentrados, que vas a hablar tú de ellos ahora, pues hubo ahí un... Es que tantas concentraciones que uno ya no sabe, ya ni nos si liamos. juveniles o junior, ya nos liamos, María. Y esto además, como bien decías, además no queda aquí, ¿no? Porque, como bien decías, los hispanos junior también tienen representación gallega entre sus filas. Está Carlos Álvarez y Pablo González, ambos del Cisne Colegio Los Sauces, y en el cuerpo técnico un gallego de adopción, Nacho Boyano Martínez, entrenador de Frigoríficos do Morrazo, Club Balonmán Cangas. Comenzaron hoy el torneo Tres Naciones, donde también están presentes las selecciones de Francia y Portugal, y también hablamos con ellos sobre cómo está siendo la experiencia. Dentro vídeo. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues aquí estamos en Irún, que marchamos en breve hacia Francia para jugar el torneo Tres Naciones. Y la verdad que muy contentos con cómo se está desarrollando la actividad, con el trabajo que están haciendo los jugadores desde el primer día. Llevamos ya unas cuantas sesiones de entrenamiento. Pero bueno, la verdad que muy contentos con cómo se está desarrollando y con el buen hacer de todos los jugadores, que esperemos que siga así en el torneo y que seamos competitivos y que nos sirva para poder seguir preparando al equipo de cara al europeo que tenemos este verano en Portugal. Bueno, los 3 primeros días nosotros hemos estado entrenando aquí en Irún, en Artalecu, mañana y tarde, sesiones de entrenamiento, en las que bueno, pues nos estamos preparando para los partidos, que al fin y al cabo a los jugadores es lo que más nos gusta, la competición, enfrentarnos contra otras selecciones, en este caso contra Francia y Portugal, y esperemos que sea una buena toma de contacto para ver en qué nivel estamos, cómo nos encontramos como grupo, y estoy seguro de que lo vamos a hacer muy bien y vamos a conseguir buenos resultados. Y en cuanto al equipo estamos teniendo un nivel muy alto, como dice Moyano, en los entrenamientos, estamos siendo muy intensos y esto nos está sirviendo bastante también para ir conociéndonos bien a la hora del juego y coordinarnos mejor para la competición que tenemos ahora estos 2 días y también sobre todo para el europeo del verano. Les deseamos muchísima suerte desde Galicia, pero estamos completamente convencidos que estando Nacho Moyano, Carlos y Pablo, nada puede salir mal, María. Desde luego. Y bueno, ¿terminamos la actualidad? Pues no, porque el martes hubo el sorteo de la Copa de la Reina y ya sabemos los enfrentamientos de cuartos de final y quién será el rival del Mecalia Atlético Guardés. En la imagen podéis observar cuáles serán los partidos que dan el pistoletazo de salida a la competición y que el rival de cuartos del Mecalia será el Granollers. Una copa que pinta más que emocionante y bueno, la que seguiremos muy de cerca animando al conjunto gallego da Guardia, Nacho. Sin duda alguna, estamos pendientes y muy pendientes de que haga muy buen papel y a ver si esa copa, de una vez que tanto se nos resiste, la traemos para Galicia. También, María, las selecciones gallegas, que no nos tenemos que olvidar de esto porque las selecciones gallegas siguen trabajando de cara al CESA del Murcia 2022, que se celebrará del 9 al 14 de abril. Y este domingo estuvimos en los entrenamientos de la sección femenina y vamos a compartir con vosotros y vosotras sus impresiones. Pois os entrenos están sendo moi bons, notase a tua evolución dende o primeiro entreno e ata os que quedan e ata o CESA. Bueno, pois eu veo moi ben e con moitas ganas. La preparación está siendo una preparación atípica, ya que está siendo más larga de lo habitual, debido a que empezamos en septiembre y estamos a marzo y todavía no estamos preparando para el CESA por el cambio de fecha. Pero pienso que lo estamos sabiendo llevar bien. Sí que es verdad que para enero estábamos mucho más preparadas y estábamos más confiadas, pero seguimos confiando en el trabajo que llevamos y muy contentas. Pues en diciembre estábamos muy ilusionadas porque ya estaba ahí el campeonato a nada
pero bueno, este corte al principio nos dio un poco de bajón, pero después pensamos en que podría también servirnos para prepararnos aún mejor y ir con más fuerzas aún y con más ganas de conseguir algo que puede ser inolvidable y recordarlo el resto de nuestras vidas. Pois eu creo que somos un bo equipo, queremos ir a por unha medalla, está claro. Bueno, pois moi altos, moi altos. Las expectativas que llevamos de cara al Campeonato de España son expectativas altas, pero también realistas. Sabemos que no nos podemos centrar ya en una final, tenemos que ir partido a partido y lo primero es centrarse en estar en esos cuartos de final. Así que poco a poco tenemos expectativas altas, pero a la vez tenemos los pies en el suelo. Expectativas pues buenas y con muchísima ilusión, con ganas de que yo pienso que si vamos en equipo y estando las malas y las buenas, que podemos conseguir todo lo que nos propongamos contra cualquier equipo, que es todo unión de equipo y fuerza. Pues ahí estaban nuestras niñas y también les deseamos mucha suerte en Campeonato de España. Ya tenemos muchas ganas y también, por supuesto, a la sección masculina. Pero nosotros ahora nos vamos con nuestras competiciones, más en concreto, con nuestras máximas categorías. Así que analizamos las primeras autonómicas gallegas. De Guadalupe, que no va a volar. Pues como decías, María, máxima emoción la que se está viendo en las primeras autonómicas gallegas. En el de Volta Media pues no podíamos ser de otra, no perder la ocasión de analizarlas y qué menos que hacerlo con algunas y algunos de sus grandes protagonistas. Vamos a empezar con la primera autonómica femenina por el partidazo, sin duda, de la jornada, donde enfrentaba a los líderes del Grupo A y Grupo B, empatados a puntos y ambos invictos en la lucha por el título. Pero qué mejor que sean algunas protagonistas que lo vivieron en primera persona y desde dentro para contarnos. Por lo tanto, ya le damos entrada en el programa, ya le damos entrada en pantalla de las MU Balmeaño a Victoria Domínguez y del V Lavadores a Laura Piñeiro. Buenas noches. Buenas noches, chicas. Buenas noches. ¿Qué tal? Un partido más que esperado, no solo por vosotras, sino para el balonmano gallego, porque era una igualdad, unas en un grupo, otras en otro. Y contarme, ¿cómo lo habéis vivido? Victoria. Pues la verdad es que fue bastante increíble poder jugar el primero justo aquí en casa con el calor de la afición, que estuvieron gritando de principio a fin y fue una locura tenerlos aquí en la grada. Llegábamos con bastante nervios, o sea, al final el sábado tuvimos partido y estábamos bastante cansadas, que nos jugó un poco una mala pasada que tengamos la plantilla tan corta, que al final entre lesionadas y alguna enferma llegamos justitas. Pero bueno, llevamos bastante concentradas, que es lo importante, era un partido muy igualado y con mucha emoción, porque al final también conseguimos dar la vuelta al resultado en los minutos y conseguimos aguantarlo, así que fue señal también de que estamos trabajando bien y muy contentas, con la alegría para seguir ahora, con esa ilusión. Laura. Bueno, nosotras deseando que llegue la vuelta y darle la vuelta al marcador por fin, pero bueno, la verdad que el ambiente espectacular. Hacía mucho tiempo que no veía una grada tan llena y nada, al final el marcador se decantó por ellas. Nosotras también un poco lo mismo, el cansancio, lesiones y que la grada nos comió. Errores en ataque, en defensa. Bueno, el partido fue suyo, pero aún queda. Y no vamos a tirar la toalla, eso está claro. Bueno, como decíamos, 2 puntos que se quedan en el pabellón del Coirón de Meaño. Vic, sensaciones del vestuario de la MU al final del partido.
Pues la verdad es que quedamos bastante satisfechas porque, como dije, es señal de que estábamos trabajando muy bien, así que estamos bastante contentas con cómo resultó el partido y ahora pues algo más tranquilos porque al final esos 2 puntos nos dan un poco de más de terror, pero nada, vamos a intentar siempre depender de nosotras. Laura, como bien decías, no vamos a tirar la toalla, no vais a tirar la toalla. 3 goles que seguro que son remontables en Vigo, ¿no? ¿Cómo está el equipo? Bueno, la verdad que no nos decaímos, sabemos que 3 goles son eso, más que remontables y tenemos que seguir trabajando, que no nos pueda la presión y disfrutar de estos partidos igualados, de los bonitos de jugar. Y nada, somos conscientes de lo que fallamos, lo que podemos mejorar y deseando que llegue el partido de vuelta. Y bueno, ¿qué supondría para ambos equipos? Bueno, todos los enfrentamientos previos que quedan, ¿no? Victoria, vosotras contra el San Bartolomeu, estuvo ahí, que 4 segundos fueron los que marcaron esos 2 puntos que se quedaron en casa. O sea, ¿cómo veis la competición, esos partidos previos al gran enfrentamiento que queda? Sí, al final esos últimos 3 partidos no tienen nada que ver con los 3 partidos que vienen de vuelta. Al final nunca habíamos jugado con ellas y ahora nos conocemos todos, o sea, controlamos más nuestros puntos débiles y pues nada, vamos a ver si conseguimos que vuelvan las lesionadas y así poder empujar todas a por esos 6 puntos que quedan. Y vosotras, Laura, ¿cómo ese trayecto previo al Bueno, estamos centradas ya en primero con el partido del sábado, ya no tanto meaño dentro de 2 semanas, sino bueno, al final Siria allí nos plantó cara, nos costó y Reconquista sabemos que va a ser duro igualmente en su casa, entonces bueno, eso, primero partido este fin de semana y poco a poco. ¿Cómo lo veis ante una posible Final Four? Esta es una pregunta así porque evidentemente una no irá a la Final Four y la otra tendrá que ir a la Final Four, pero no sé si lo visteis el año pasado, ¿no? Eso realmente fue un verdadero espectáculo, ¿no? La convivencia y sobre todo pues por las cámaras de televisión, espectacular. ¿Cómo lo veis, Laura? La verdad es que una locura. Me gustaría jugarla así, no quiero, no. Si podemos quedar primeras y evitarlo, que juegue otra, lo veo desde casa maravillosamente. Entonces preferimos evitarla y que la jueguen ellas si quieren, nosotros en la grada viéndolas. Victoria, estáis en lo mismo, dirás. Estoy en lo mismo, ¿no? Opino totalmente lo mismo. O sea, tampoco nunca nos tocó vivir una, así que sería una experiencia increíble. Al final, este año no nos tocó convivir en ningún momento un fin de semana todas juntas, pero yo también prefiero no jugarla. Bueno, ¿y qué supondría para los 2 clubes, ¿no? Volver a la división honor plata femenina donde estabais la temporada pasada? ¿Hay ganas de volver a la segunda categoría? A ver, Laura. Muchas ganas. No tiene nada que ver. Al final sí que es mucho más trabajo por los viajes y por todo eso, pero también te hace mucho más ilusión, lógicamente. Entonces, pues nada, deseando volver a viajar, a jugar contra grandes equipos que ya jugamos ahora, pero bueno, en principio, pues mucho más grandes los de plata. Entonces, con ganas. Victoria, pero bueno. Victoria para las Muval, jugar una fase de ascenso a División de Honor Plata. Pues como la fase de ascenso al final es el objetivo, yo creo que sería unos sentimientos increíbles poder llegar a la fase de ascenso y después, bueno, si conseguimos ascender, pues al final también sería cerrar un poco las heridas que nos dejaron, que un descenso siempre deja más sabor de boca. Oye, que muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte por también entrar en el programa, vuestro tiempo y contarnos vuestras impresiones. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches. Chao. Pues nosotros, Nacho, seguimos, porque ahora vamos con los chicos que nos están regalando un final de temporada más que bonito y emocionante. Hoy contamos con representantes de los 3 primeros equipos clasificados, así que ya damos la bienvenida al de Vuelta Media, a Jonathan Vila del Balonmano Porriño,
David Veloso, de la Unión Balonmano Lavadores, y a Pablo Giraldez, del Balonmán Culleredo. Buenas noches, chicos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vaya final de temporada que queda, ¿eh? Pues sí. Venga, vamos a empezar haciendo un balance de la temporada hasta aquí, hasta este pasado sábado que jugasteis, sin pensar en lo que queda. Vamos a hacer un balance de los 3 equipos, ¿vale? Jonathan, venga, anímate. Bueno, el balance fue muy bueno esta temporada porque solo perdimos esta última jornada contra el Pollo. No pensábamos estar toda la temporada líderes. Empatamos con el Lavadores en su casa, que fue un partido muy complicado. El Lavadores tiene un muy buen equipo. Y bueno, mal sabor de boca un poco por este último partido porque pierdes un partido y ya pierdes el estar ahí arriba. Pero bueno, queda todo por decidir todavía. David, un balance de Lavadores hasta aquí. Pues el nuestro parecido, persiguiendo al Porriño sin parar, metiendo presión, como cuando Alonso va detrás y presión. Y mira, esta semana tuvimos la suerte de que ellos fallaran y ahora pues ellos esperarán lo mismo de nosotros. ¿Y el Culle cómo está viviendo la temporada? Bueno, yo realmente me incorporé ahora en Navidades, estuve fuera hasta Navidades, pero bueno, los chavales se han esforzado muchísimo durante todo el año y al final, pues como decía antes Jonathan, un error, en nuestro caso, un error y medio, nos han llevado a estar en tercera posición y esperando el fallo y por otra parte, pues dar todo lo que podamos para conseguir estar arriba. Ya estás buscando excusas, ¿eh? Que te incorporaste no sé cuándo. ¿Cómo te conocemos, Pablo? Ya estás buscando las excusas. Ahí, No, hombre, no. Pero que no puedo dar un balance de todo lo que han hecho ellos, pero sí que lo que me han transmitido es un esfuerzo enorme. Han estado entrenando 4 o 5 días en pretemporada, 4 días a lo largo de todo el año y bueno, pues al final, claro, fastidia estar en tercera posición con todo ese esfuerzo, pero bueno, vamos a seguir peleándolo hasta el final. Quedan 3 jornadas, ¿eh? Y Efectivamente. demasiados enfrentamientos claves ahí en la lucha por el título, ¿eh? Ni más ni menos nos toca un Cuyo Porriño este fin de semana. Pues nos tenéis que contar. Jonathan, ¿qué? Expectativas, ¿cómo vais? Bueno, expectativas, tenemos buenas expectativas, pero tampoco tenemos otra opción. Si queremos ganar la Liga, nos queda ganar estos 3 últimos partidos. La Liga parece que fue hecha a dedillo, parece que sí fue hecha perfecta, porque los 3 equipos tenemos que jugar entre nosotros estas 3 últimas jornadas y ninguno de los 3 puede fallar. Si se quiere llevar la Liga, pues hay que ganar todo lo que queda. Todas las expectativas es ser un pelín mejores que el Culleredo y que ellos no tengan buen día, obviamente. Pablo, ¿qué? Bueno, lo mismo, pero al revés. Al final tenemos la ventaja de jugar en casa, vamos a tratar de llenar el pabellón, tener a nuestro público animando y eso al final siempre es un plus y tratar de eso, ser un poquito mejores. O por lo menos tener más suerte. Y bueno, es que no podemos dejar de hablar de próximos enfrentamientos, como estamos repitiendo constantemente, porque la penúltima jornada se juega Porriño Lavadores, Culleredo Pollo, que el Pollo le acaba de ganar al Porriño, y cerramos la competición con un Lavadores Culle. O sea, yo no sé, pero como decía Jonathan, quien hizo el calendario, que no fue a dedillo, que fue a sorteo, bendito el sorteo que nos está regalando, a vosotros no, a los espectadores, claramente, un final de liga increíble, ¿no? Y bueno, parece que estamos jugando a que nos dé algo, porque aquí puede pasar de todo. ¿Cómo lo veis vosotros, que haya tocado así el calendario? Claro, ahora 3 partidos que hay que estar a muerte, que no podemos fallar. ¿Cómo se vive eso en los entrenamientos, en el vestuario? David. Para mí es una pena, porque yo el día de Novas, no sé si destrocé la rodilla, estoy ahí pendiente de pruebas o no, pero ya te digo que yo llegué el viernes pasado con muletas y todo el entrenamiento, yo las tiré y dije, chavales, aquí hasta yo, si tengo que jugar, me dejo la vida. Se me da una pena terrible no poder estar contra estos 2 animales, pero
Eso, o sea, es que me da pena, ya te digo, no poder participar. Ahora viene lo bonito y nada, mucha suerte a todos y a pelear, ya te digo, no queda otra. Bueno, y mucho ánimo para ti también, que sea lo menos posible. Muchas gracias. Jonathan, cuéntanos tú, ¿cómo hay tensión o no hay tensión? A ver. Sí, hay mucha tensión, hay una calma tensa, ¿no? Todos estamos muy animados, con muchas ganas, pero es demasiados nervios para este final de liga. No se contaba llegar tan apretados, que coincidiera todo para llegar, para que esté todo tan alto nivel y que los partidos sean al límite. No hay margen de error, ni un margen, porque es eso. El Pollo nos ganó el domingo, le pegó una patada a la liga enorme, nos dio todo un poco, le dio más emoción a estos últimos 3 partidos y te fue como un choque de realidad, ¿no? Decir, Dios, aquí no se puede fallar ni un solo día. Nada. Y bueno, Pablo, que dices que te incorporaste tarde, pero llegas para el meollo ahí para... Sí. Bueno, por esa parte encantadísimo de poder jugar estos partidos que al final pues no deja de ser casi una Final Four adelantada. Por la otra posición para la fase de ascenso, básicamente. Y bueno, pues en el equipo, eso, hay tensión, pero muchas ganas, muchas ganas, porque al final son los partidos que gusta jugar, que son divertidos. Hablabas ahí de esas Final Four, ¿eh? Tanto Culleredo como Porriño, ya vivisteis la Final Four el año pasado, siendo los de Culleredo al final quien se llevaron el gato al agua, esa plaza para la fase de ascenso. Pero os voy a hacer una pregunta. Importante esquivar esta competición, ¿no? Aunque sea bonita, es importante esquivar esta competición que es dura. ¿No, Jonathan? Sí, es importantísimo que no jugar esa Final Four, aunque el año pasado fue un espectáculo y la disfrutamos muchísimo, pero está claro que al final llegas a una Final Four. Tú ya la viviste, ¿no? Tú ahora ya no quieres, mejor no vivirla. Para otros. Yo ya estoy fuera del tema. Yo quiero vivir en la fase de ascenso a Primera Nacional y me vale, ya me vale. Porque al final es muy complicado y con los equipos que te vas a encontrar vuelven a ser grandes equipos otra vez y es mucho más duro jugarlo todo en un fin de semana, es más fácil quedarse fuera. David. Lo mismo, o sea, yo no la quiero ver ni en pintura. Si ya voy a sufrir en la grada contra Porriño, contra Culleredo, que estaré allí animando como el que más en una fase. Yo quiero ver un partido contigo, tío. Yo si no juegas, quiero ver el partido contigo. Va, Nacho, te lo juro que vamos. Me da un patatús. Yo no sé lo que haría yo en la grada, pero no aguanto. O sea, yo no la quiero ver ni en pintura. Yo voy a Porriño, invitado a Culleredo, donde quieras. Voy contigo, vamos. La vemos, la disfrutamos. Pero nada. Pablo. Bueno, lo mismo. O sea, yo el año pasado fue fantástico. Aparte es un fin de semana de puro balonmano. Apartas otros compromisos y lo único que te centras es en la Final Four y en el balonmano. Y es un ambiente fantástico. Pero que quede para otros. Vamos a tomar una cerveza hasta allí. Sí, efectivamente. Al final, el jugárselo todo un fin de semana es complicado, puede pasar cualquier cosa. Y aparte, de cara a una fase de ascenso, es mucho mejor quedar primero, vas más descansado, no te arriesgas a esas lesiones que pueden darse en ese fin de semana, etc. O sea, fundamental evitar esa fase a ser posible. Bueno, está claro. Muchísima suerte a los tres, ¿eh? María. Muchas gracias. Nada, digo que está claro que ellos no quieren Final Four, nosotros ansiosos de vivirla y de estar ahí ese fin de semana. A mí lo que tengo claro, María, que a ti y a mí nos va a tocar. Eso es segurísimo. Sí. No, desde luego. O sea que los que os toque, allí nos vemos, chicos, porque vamos. Ya os pillaremos allí con el micro. Muy bien. Nada. Bueno, nosotros vamos para ir cerrando ya, última pregunta, la misma que le hice a las chicas. ¿Qué supondría para vuestros equipos el ascenso o el regreso a Primera Nacional? David, vosotros que acabáis de aterrizar en la autonómica, ¿qué supondría volver a Nacional? Pues yo creo que es el volver a donde nos merecíamos. El año pasado fue un año complicadísimo, de que veníamos 4 a entrenar
y este año pues recuperamos todos la ilusión. El primero de este Luis, que cogió un equipo roto, por decirlo así, y ahora no fallamos ni un entrenamiento, 15 chavales que se dejan la vida, o sea, que disfrutan, que se lo pasan bien y que luego, eso, podemos ganar o perder, pero sin perder el objetivo, que es eso, intentar ascender, pero que es complicadísimo, o sea, ya ves los rivales, el Pollo, que parecía que no se jugaba nada, el otro día dio la sorpresa, puede meterse segundo incluso ganando a Culleredo, es que puede pasar de todo. Jonathan, para vosotros, ¿qué sería volver? Nada, volver, bueno, un regalo enorme para todo el club por el trabajo que está haciendo desde directivos, entrenadores y para toda la base. Sobre todo para los chavales que salen de juveniles, que está saliendo una buena generación, pues poder jugar en primera siempre es un regalo para todo el mundo. Y sobre todo nuestra ilusión de volver el equipo a donde estuvo en su tiempo, ¿no? Y Pablo, para finalizar, para vosotros, un ascenso. Sí, bueno, yo creo que es algo que el Culler se merece como club. Es un club que, bueno, tiene una base espectacular y ha estado sus últimos años siempre en la parte de arriba de la tabla, en primera autonómica, peleando ya con 2 fases de ascenso, con otro segundo puesto, bueno, yo creo que es algo que se merece el club, pero aparte, como decía Jonathan, es algo que para la base ilusiona y le permite a los juveniles pues mejorar, dar ese salto cualitativo a enfrentarse contra rivales de Primera Nacional. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el análisis de la primera autonómica masculina. Desearos muchísima suerte. Vamos a estar pendientísimos. O sea, yo no me pierdo todos los streamings que haya. Ahí voy a estar mirándolo porque va a estar increíble. Os invito a todos los espectadores del De Vuelta Media a mirar estos partidos porque de verdad que van a estar muy bien. Y nada, muchísima suerte a los 3, a vuestros clubs, al resto de clubs de la competición. Y nos vemos en las pistas, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nacho, yo no me lo pierdo, ¿eh? Vamos. No, yo tampoco. Nos tocarán las Final Four y nos tocarán los streaming, la competición espectacular. Ha quedado, María, maravillosa. Pues sí. Mira, yo no me voy a perder ni los partidos que quedan, ni ninguna Final Four, ni tampoco me voy a perder la tertulia que viene ahora. Porque me encanta el tema, me parece súper interesante. Creo que podemos aprender muchísimo de lo que se va a hablar hoy aquí, que seguro que pillamos algún consejillo muy bueno. Así que ya, Nacho, me despido. Y no me lo digas, me dejas solo. Sí, me toca dejarte solo. Con lo cual, me despido y os dejo con redes sociales, buen uso y dónde están los límites. I wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly. I fly above the trees, over the seas. Pues sin duda un tema que está cada día de más actualidad, esas redes sociales que a día de hoy llenan nuestra vida diaria, que en muchos casos no se utilizan correctamente, a veces hasta para el insulto fácil, cuentas falsas que se crean solo para hacer daño y utilizar la crítica pues de una manera poco constructiva. Redes sociales necesarias, mucho, por supuesto, pero bien utilizadas y en su justa medida. Y para lo cual contamos con varios profesionales de lujo de la materia que sin duda nos resolverán algunas de las claves de dónde está ese límite. En primer lugar, damos la bienvenida nada más y nada menos que al Community Manager del Real Club Celta de Vigo, más de 10 años vinculado a este cargo. André Taboada, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Nacho? No podía ser de otra manera que con esa camiseta del Celta, Hombre, ya decía yo. Además, zona tranquila de la tabla, ahí estáis esta temporada. Buena temporada. ¿Qué dirías? Bendita tranquilidad, diría. Que tocaba un añito así.
A Fouteza, me dicen en producción, ya que pusieron ahí a Fouteza, a tope, a tope. Y seguimos, pues, exponiendo un poquito el nivel de la tertulia, en este caso vinculado al baloncesto, también más de 10 años en el cargo y responsable de comunicación del Club Baloncesto Breogán. Buenas noches, Marcos Fernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? No sé qué decirte a ti, 11ª posición, la ACB no está mal, ¿no? Peleando ahí, que no es poco, Marcos. Nada mal, la verdad. Recién ascendidos y la verdad es que viviendo un sueño, porque regresar y estar, bueno, haber jugado la Copa y estar medianamente tranquilos también a estas alturas de temporada para, bueno, pues para Lugo, para lo que significa el baloncesto en esta ciudad y para la afición, está siendo, la verdad, un año muy bonito. También tenemos, en tercer lugar, 4 temporadas atendiendo la parte de comunicación. Ya nos vamos al mundo del balonmano y damos paso al responsable de comunicación del balonmano Logroño, La Rioja. Juan Jacobi, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, 4ª posición, 26 puntos. Mirando hacia arriba y ni tan mal, ¿no? La verdad que bastante bien. Sí, está la zona clasificatoria en la que estamos muy apretada. Entre ellos, de hecho, un equipo de vuestra tierra, el Frigoríficos Morrazo. Pero bueno, bien, contentos, viviendo ahí con la tensión constante de, oye, a ver si alcanzamos puestos europeos un año más. Bien, contentos. Bueno, hemos querido tocar pues, diferentes deportes para así tener también diferentes visiones. Al final, siempre hay un deporte mayoritario y hay una serie de deportes que estamos alrededor, que somos un poco menos, somos más minoritarios. Las redes sociales, que es el tema que vamos a tratar, sí es cierto que permiten un contacto con los seguidores, incluso tocar esa fibra tan necesario para generar contenido y darle visibilidad al proyecto de vuestros equipos, pero para empezar, ¿cómo son las redes sociales en vuestros clubs? André. Bueno, pues en los últimos años ha cambiado mucho lo que representan las redes sociales, yo creo, ya no para un club, sino para una marca. Han pasado de ser un frente, digamos, secundario hace años a ser un activo incluso de mucho valor para la marca y para la empresa. Y bueno, ya hablando un poco más del día a día o del tono de nuestros perfiles en concreto, creo que somos una marca que se percibe como simpática, como cercana, como amable a través de redes sociales. Creo que es uno de los aspectos de nuestro club, de nuestra institución, mejor valoradas o mejor percibidas. Eso también nos habla del poder que puede tener las redes sociales para una marca, ¿no? Cómo te presentas ante tu comunidad, ante tu audiencia. Y bueno, a día de hoy nuestro tono ha evolucionado a uno en el que mantenemos un equilibrio entre lo corporativo y lo desenfadado, lo simpático. No somos ni el Real Madrid, que hasta hace poco casi no se salía de la línea, ni tampoco somos el Leganés, que es el equipo igual que lleva la canallería por bandera. Estamos un poco entre un lado y otro, así un poco a lo gallego. Creo que tenemos una identidad muy gallega. Y qué más decir, que creo que tenemos una comunidad muy activa, seguramente de las más activas del fútbol español, y ya incluso la actividad de la comunidad digital del Celta viene de tiempos incluso previos a las redes sociales. Desde antes de la existencia de Facebook, siempre el celtismo se organizó digitalmente en foros que son muy conocidos por nuestra afición, como del Celta.com u otros. Siempre mucha actividad digital en el Real Club Celta. Y nada, por cerrar y pasar la palabra a mis compañeros, destacaría eso, que en los últimos años las redes sociales se han posicionado para una marca como más que un canal de comunicación, como un valor a tener en cuenta, como un activo. No sé si mis compañeros lo ven así también en el caso de sus marcas, de sus empresas. Marcos. Pues la verdad es que coincido muchísimas cosas con André, guardando las diferencias que hay evidentes entre el fútbol, el gran volumen que mueve y el baloncesto. Lo que ha comentado pues coincide mucho con nuestro tono, ¿no? Nosotros tratamos de llevar unas redes sociales desenfadadas, un poco alejadas del tono, digamos, institucional que utilizan clubes, por ejemplo, que ha nombrado él, ¿no? Y sin dejar de trabajar con seriedad en el momento que hay que comunicar con seriedad, ¿no? Utilizar el sentido del humor y herramientas que tenemos los gallegos, como la retranca, ese tipo de cosas, yo creo que funciona mucho, se identifica mucho con nuestra afición.
y la verdad es que nos permite un contacto diario y casi, yo lo veo casi como un acompañamiento desde la primera hora de la mañana hasta la última hora de la mañana, fuera de días de partido, a cualquier hora prácticamente, un acompañamiento a nuestros aficionados y a gente pues, que con curiosidad se acerca al entorno de Breogán o de baloncesto o del deporte, ¿no? Sí que ha evolucionado mucho en los últimos años, incluso el perfil de las personas que siguen, lo hemos notado que bueno, pues al principio empezó siendo una cosa más o menos residual y ahora pues hay gente muy, muy joven, cada vez más joven, que eso también a veces es un poco preocupante, gente muy, muy joven que está en las redes sociales o gente pues de avanzada edad que se ha atrevido y se ha lanzado a crearse perfiles por, bueno, pues mantenerse informados, interactuar, ¿no? Ha crecido mucho el abanico. Y también, como comentaba André, la gente, bueno, del Breogán era muy activa ya anteriormente, antes de existir los perfiles de Twitter, pues en los foros de acb.com, las páginas oficiales de las ligas, y siempre ha habido mucho debate a todos los niveles, ya no solo en la calle, sino a través de canales digitales. Y tenemos una audiencia muy activa, lejos a lo mejor de números de seguidores de otros clubes mucho más grandes o que llevan más años continuos en primera categoría, pero sí que un porcentaje de actividad muy, muy grande, lo cual, bueno, pues para nosotros es un buen síntoma. Y como decía André, pasó de ser algo residual a ser algo ya demandado incluso por las marcas, ¿no? Las propias marcas que nos patrocinan piden una actividad a través de redes sociales porque, bueno, pues aporta una visibilidad muchas veces desenfadada y que llega a mucha gente a través de los perfiles de Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, ¿no? Entonces es un poco el tono que utilizamos, desenfadado, cercano y flexible. Juanjo. Pues es que bastante también en la línea de lo que dice André y lo que ha suscrito Marcos, ¿no? Al final ha dicho André una cosa que me parece muy bien definida, que es que la comunicación a día de hoy es un activo de valor, que hasta incluso para temas así, como decía Marcos, de patrocinios y demás, son incluso una herramienta comercial, ¿no? Nosotros en el balonmano, esto Nacho lo sabes tú, pues sí que es cierto que vamos un poco mediáticamente, corporativamente y todo un poquito por detrás, ¿no? Quizás estamos más en un nivel más parecido al básquet que al fútbol, que evidentemente el fútbol mueve una cantidad desmedida. Pero bueno, yo sí que tuve, por hablar personalmente un poco de Ciudad de Logroño, tuve la suerte de no encontrarme, digamos, un pasado por el que tirar una línea continuista. Así que bueno, digamos que yo, por hablar en términos futboleros, yo sí que me acerco quizá más a lo del Leganés o a lo del Betis. Pero porque también me lo puedo permitir, ¿no? Yo entiendo que digamos que no se mira con lupa tanto, y sobre todo cuando eres la novedad. Yo sí que he visto, fíjate, llevo 4 años, yo sí que he visto en estos 4 años pues que los clubes se van profesionalizando poco a poco y bienvenido, o sea, ¿no? Que cada vez, bueno, pues se refleja más la actividad diaria de los clubes, se refleja compromisos sociales, de patrocinadores, de, bueno, cosas que no sean únicamente una labor informativa, ¿no? De, oye, mira, este fin hemos ganado tanto y el que viene jugamos aquí. No, es que como te ciñas exclusivamente a eso, estás todavía en la década de los 2000. Entonces, bueno, está bien que haya cierta está bien que haya una profesionalización en este área, porque por lo menos en el ámbito del balonmano no es ni mucho menos un estándar. Yo tengo la suerte de estar en un club que se apuesta por ello y claro, me da rabia, me da pena cuando veo compañeros de otros clubes que quizá no estén en mi situación, porque otros años sí que me ha tocado trabajar también en básquet o en fútbol, aunque era en segunda B, y joder, da lástima ver que las estructuras de comunicación están mejor planteadas. Hablo incluso de mínimos fijados por las federaciones, por la liga de fútbol, por tal, que está bien para cumplirlos, para dar como liga, como deporte, un estándar de calidad y ver que a nosotros con el balonmano pues todavía nos cuesta un poco y que depende casi más de responsabilidad individual de la persona que esté al cargo que de que haya una tendencia, ¿no? O que haya, pues eso, como digo, una obligación que no me parece mal, porque, por ejemplo, en Europa sí que tenemos unas obligaciones que cumplir. André, hace poco decidisteis ahí crear un Twitter específico en gallego, ¿no? ¿Cómo está funcionando, André? Pues está funcionando muy bien. Sí que es cierto que
en el inicio de esta decisión igual hubo cierta confusión sobre si esta decisión respondía a apartar al gallego en cierta manera, cuando creo que hay que subrayar que el Celta es un equipo que siempre ha llevado no solo el idioma, sino la identidad gallega por bandera. Y la realidad es que a día de hoy hay más gallego que antes en las redes sociales del club. La cuenta principal en la que tenemos, hay que recordar, si no me equivoco, prácticamente la mitad de seguidores de fuera de España. En la cuenta de Twitter principal mantenemos un equilibrio entre los dos idiomas, entre el español y el gallego, y ahora tenemos una cuenta específica 100% gallego, con lo cual se ha incrementado el uso del gallego. Sí que evidentemente cuando salió la cuenta se disparó el crecimiento, ahora se ha estabilizado y crece más poquito a poco, pero bueno, estamos satisfechos sobre todo con la actividad que tiene, porque lo apuntaba Marcos un poco. Muchas veces nos fijamos en el número de seguidores, se tiene esa tendencia, ¿no?, de fijarte en el número gordo sin tener en cuenta si esa comunidad es activa o no. Bueno, dame 10.000 seguidores activos cada día y no 1 millón de seguidores en el que solo participan 1.000. Lo importante es si tu comunidad es activa o no, no el numerito. Yo sé que es muy vistoso, pero se queda en la anécdota al final. Marcos, y para Twitter específico, ¿qué nos cuentas de Máximos, ¿no? Que ahora baila con las tanxugueiras y creo que me ha dicho un pajarito que hasta le dan premios, ¿no? Es la leche. Bueno, la verdad es que Máximos, bueno, pues, para que no lo conozcas, la mascota oficial de Breogán, es un personaje, la verdad es que muy querido y nos ha dado mucho, porque al final, bueno, pues el personaje ha ido creciendo, se ha hecho popular a través de diferentes iniciativas, tanto de ACB como de LEP, ha ganado un par de concursos de mascotas y bueno, pues como vimos que tenía tirón, hemos creado también sus perfiles de redes sociales y la verdad es que funciona muy bien porque le gusta prácticamente a gente de todas las edades y tratamos de transmitir pues también un poco más incluso de simpatía que con la cuenta oficial del club, ¿no? Y también un poco más de flexibilidad. Tratamos de hacer pues de la mascota pues también un símbolo del club, que ya lo es. Y la verdad es que como también, viéndolo fríamente, como soporte publicitario es muy bueno, ¿no? Las marcas también ya empiezan a pedir presencia con la propia mascota y bueno, que es un personaje que perdura, ¿no? Los jugadores vienen, van y están más o menos tiempo. La mascota, al final, siendo un personaje popular, pues te permite tener continuidad en actividades con niños, con colectivos. Y bueno, la verdad es que nos está dando mucho. Y bueno, la verdad es que es divertido y al mismo tiempo, bueno, requiere un trabajo y una atención en redes también, ¿no? Oye, Juanjo, y vuestro caso, lo decías ya un poquito antes, ¿no? El humor es fundamental, ¿no? El día en el que os parasteis y dijisteis, bueno, pues vamos a dar ese paso, ¿no? Con ese toque de humor, ese rintintín, ¿no? Es que la verdad es que tampoco teníamos demasiado que perder. Yo, por ejemplo, mira, fíjate, siento volver al fútbol, pero es que entiendo que las analogías se entienden mejor así. Yo soy aficionado del Athletic de Bilbao, que llevan una comunicación, bajo mi humilde punto de vista, muy aburrida, muy aburrida. Yo sigo al Athletic porque soy del Athletic, pero ¿no? Entonces, me gusta mucho más cuando veo al final las redes sociales de cada uno también tienen que ser parte de entretenimiento, ¿no? Que al final estamos sobresaturados de información todos los días. Entonces a mí me es muy simpático. Yo que sé, sigo por ejemplo al Baskonia. Es una tontería, pero ayer se les rompió el ordenador portátil y ha sido casi como lo curioso, que es una faena, ¿no? Pero bueno, más allá del resultado, más allá de cuántos puntos, vamos a intentar captar. Yo sí que he notado, pero claro, como digo, no tengo, digamos, una comparación anterior, pero yo sí que noto que un poco lo que comentaba André, está muy bien porque la comunidad, digamos, creas cierta fidelidad, ¿no? a verte también metido en el rollo que se crea todo el mundo. Yo que sé, cuando voy a anunciar una renovación o un fichaje, la mañana de antes siempre digo café o nos tomamos un café o tal, y la gente ya está haciendo cábalas. Es una tontería, pero me parece una cosa divertida, ¿no? Y lo que sí que he notado es cuánta gente nos ha empezado a seguir de fuera, en este caso no hablo tanto de España,
pero sí que de fuera de La Rioja hemos empezado a ganar bastantes seguidores y muchas veces a raíz de ciertos vídeos graciosos o de ciertos memes o cuando sacaban los carteles digitales estos antes de los partidos, también así graciosos, ¿no? Las comunidades son importantes por la mera interacción que generas con tu comunidad, que en esto completísimamente de acuerdo con André. Y Nos ha caído la señal. Con el tema de incluso spawns. Tenemos mala señal con Juanjo, creo. A ver si la recuperamos, Juanjo. Hola. Ahí estás. Yo os veo bien, os escucho, ¿eh? Ahora bien, sí. Sí. Nada, bueno, eso por cerrar. Decía que al final el tono puede ayudar, el tono que emplees, tanto a crear una comunidad como para luego que te sirva para elementos pues, corporativos, de merchant, de patrocinadores y lo que sea. Lo de la mascota me parece la leche. Nosotros tuvimos una hace tiempo, a ver si la consigo repescar para la próxima temporada, porque es una idea muy buena. Sí. Y claro, hasta ahora pues, hemos hablado de las cosas buenas, pero ¿y lo malo, no? Que, como bien decía el título de la tertulia, ¿no? ¿Dónde están los límites en las redes sociales? Porque está claro que una cosa es el derecho de expresión y otra muy diferente, las faltas de respeto en los comentarios de publicaciones o emisiones en directo, ¿no, Marcos? Sí, la verdad es que tiene el lado malo, ¿no? Todas las herramientas creadas por el hombre tienen el lado bueno, utilidad y el lado malo. La verdad es que sí, a veces hay comentarios muy desagradables, ¿no? Sobre todo por la facilidad que tienen las redes sociales de ocultar los perfiles de las personas, los perfiles reales. Yo creo que aquí debería haber un poco más de control, un poco más de exigencia para que la gente pueda crear ciertos perfiles y ya no digo ya no solo por parte de las plataformas, ¿no? Incluso yo creo que los propios clubs, las entidades, las empresas, deberíamos tener algún tipo de protocolo conjunto por el que guiarnos para poner los límites, ¿no? Porque hay clubes que ponen límites, clubes que no los ponen. Entonces, al final, mucha gente acaba comparando, ¿no? Pues qué bien el Breogán, que nos deja decir no sé qué, pero qué mal el rival, que no sé cuánto. Yo creo que deberíamos poner algunas líneas rojas para controlar un poco esto, ¿no? Porque el anonimato a veces es complicado, ¿no? Y entonces, bueno, sí que poner límites. De todas formas, por supuesto, libertad de expresión, pero ¿dónde están los límites? La verdad es que la pregunta es complicada de responder, ¿no? André. Bueno, yo creo que al final el límite tiene que estar en el sentido común, que lo tenemos o lo deberíamos tener todos como ciudadanos y como personas y seres humanos. No siempre es así, por desgracia. Pero bueno, en todo este debate sobre hasta dónde se debe permitir llegar a la gente a la hora de expresarse en redes sociales, yo soy muy partidario de la autogestión de la comunidad también. Y en mi experiencia he comprobado que muchas veces es la mejor fórmula. Y de hecho me he sorprendido muchas veces de cómo en situaciones en las que igual estábamos debatiendo, ostras, ¿está pasando esto? ¿Entramos al trapo o no? Y de repente, en ese tiempo en el que estabas reflexionando el paso que ibas a dar, descubrías que la propia comunidad había hecho la magia de señalar lo negativo. Y creo que no hay una mejor forma de resolverlo. Sé que no siempre es así, pero yo, mi primer paso, mi primera intención como gestor de la comunidad es que la propia comunidad se autogestione en estas cuestiones negativas. Sí que luego como marcas, como instituciones, tenemos la responsabilidad de estar alerta y en determinados momentos igual señalar ciertos comportamientos negativos. Nosotros, por ejemplo, recuerdo que hasta hace no mucho, nuestro tweet más viralizado era uno en el que habíamos publicado una campaña conjunta con la Xunta de Galicia contra la violencia de género y, bueno, pues un troll había criticado la acción, había negado la existencia de la violencia de género y en ese caso concreto no nos lo pensamos dos veces porque además era una acción conjunta con la Xunta en la que se quería visibilizar un problema real y grave. Y, bueno, este chico decía que dejaba de seguir el Celta, que se despedía como aficionado del Celta. Le contestamos con un simple hasta luego, porque a veces no hace falta nada más. Y se convirtió de repente en, vamos,
un arma súper poderosa y la mejor forma de visibilizar esa campaña. Al final hay que darle las gracias incluso a esa persona por haber hecho el comentario negativo porque nos permitió salir a nivel nacional en todas partes. Entonces, como marca sí que creo que también tenemos la responsabilidad de en determinados momentos estar alertas y si la propia comunidad no gestiona a esos trolls, por ser bondadoso en la palabra, sí que igual tenemos que intervenir. Juanjo. Y lo que me llama poderosamente la atención es que siempre que hablemos de este tipo de personajes, sin necesidad de decirlo, estemos hablando siempre de Twitter. Es increíble cómo es capaz de canalizar una red social ciertos tipos de elementos, en parte por lo que decía Marcos, de que se pueden amparar en el anonimato. Y bueno, para un hipotético caso de tener que llegar hasta el final, pues es un proceso muy tedioso y demás. Yo es cierto que he visto muy poquito porque el ambiente es bastante sano por norma general en el balonmano, igual es porque somos muy pocos, no lo sé, pero sí que es cierto que rara vez he visto algo muy, muy negativo. Mira, sí que veo mucho cuando se juega en competición europea, casi siempre te das cuenta la cantidad de gente que temas relacionados con las apuestas y demás. Yo esto seguramente, André y Marcos, recibiréis más. Gente que ha apostado por ti o ha apostado a que pierdes y ganas y por eso pues te desean cosas muy, muy feas, ¿no? Pero quitando eso, pocas cosas más. Y realmente los trolls son muy poquitos. Me gusta pensar, como habéis dicho, que la gente tiene sentido común, que la gente tal, pero no, ¿hasta qué punto se puede consentir que el club sea un parapeto, sea un contenedor de un estado emocional inestable de una persona que pueda decir lo que sea? Pues la verdad es que es una pregunta complicada y seguramente no tenga respuesta o podamos estar debatiéndola muchísimo tiempo, como pasa con las letras de la música o con ciertos estilos y demás. Es un debate que no acaba. Me gusta mucho lo que dice André de la autogestión de la comunidad. Entiendo que es una cosa un poco cercana también a comunidades grandes, ¿no? Pero claro, en otras más pequeñas es muy complicado. Y al mismo tiempo, pues eso, pues ojalá algún día se pida algún tipo de verificación para que cuando, oye, tú te registres en una red social, así como tú te registras en un foro y tienes que dar un correo, tienes que dar un algo, pues que se pida un mínimo para que, oye, que luego pueda tener cierta responsabilidad, cosas que tú puedas decir, porque no es lo mismo joder, tíos, qué malos sois, o vaya partido de asco habéis hecho, pues al final, pues es que a veces lo decimos hasta nosotros mismos de nuestro equipo, ¿no? Yo no tengo ningún problema, joder, vaya partido de mierda hemos hecho. No es lo mismo eso que decir, oye, ojalá le pase esto a tu madre, o ojalá le pase esto tal, o cosas un poco más que ya sabemos todos. Yo creo que eso ya, siempre sabemos que la ley va un poco por detrás de la actualidad por razones evidentes, pero yo creo que llevamos ya una época, unos años lo suficientemente, la actualidad va lo suficientemente relacionada con las redes sociales como para que haya herramientas para evitar ciertos tipos de conductas que si se quedasen en troles sueltos no pasa nada. El problema es cuando estas cosas terminan derivando en episodios más desagradables, que aunque sean pocos, pues los hay. Sí, yo si me permitís, quiero incidir claro. en el tema que ha comentado Juanjo sobre el tema de las apuestas. Yo sí que he notado, hemos recibido mensajes muy duros por privado a través de Facebook, de Instagram o de Twitter, de gente de los sitios más dispares del mundo. Te pones un poco a mirar de dónde vienen, pues con una persona de la República Checa que no sabe dónde está Lugo, ni Galicia, ni nada, y te desea la muerte, que se estrelle el avión de tu equipo, unas barbaridades increíbles, ¿no? Miras el perfil y es un padre de familia, aparentemente normal. Entonces te das cuenta de lo peligrosas que son algunas cosas como las apuestas alrededor del deporte o de cualquier otra cosa, ¿no? Y eso sí que es preocupante y, bueno, por supuesto no se hace caso, se borra, lo que sea, pero bueno, saca a flote un problema de fondo, yo creo que muy duro. Problema social, sí. A mí me gustaría añadir también una cosa, Nacho. Sí, claro. Por dejar abierta la reflexión sobre algo que decía Juanjo, que puedo entender el planteamiento sobre la necesidad de igual exigir cierta verificación de la persona que está detrás del perfil. Y entiendo el planteamiento perfectamente, pero por dejar la reflexión abierta, también habría que pensar hasta qué punto podría ser un derecho el anonimato, porque no siempre, en todos los casos, el anonimato se usa como escudo para realizar una mala acción. A veces es lo contrario, tal vez.
Sí. Sí, es un tema complicado, es difícil de... Sí. No, Claro, en nuestro ámbito igual no sería el caso, pero por poner un ejemplo que está de actualidad ahora, el conflicto de Rusia y Ucrania, pues igual hay muchos rusos haciendo el bien, digamos, en redes sociales o informando, que sin el anonimato estarían... Se ponían en riesgo, sí. Si es lo malo de esto, si es que estoy de acuerdo con lo que he dicho yo, evidentemente, y lo que has dicho tú, que es un poco lo contrario, es que también estoy de acuerdo. Claro. Es un debate muy complicado. Sí. Completamente. Yo creo que por seguir un poco el hilo, Juanjo ha empezado y ha dicho alguna solución, es decir, en cuanto a la gestión de esos registros y añadir un poco más. No sé si, Marcos, tienes otra idea para buscar solución a eso, ¿no? Él aportaba esa solución de intentar que el registro fuera un poquito más completo, tener algún tipo de sistema para hacerlo. No sé si tenemos algún tipo de solución, ¿no?, para mejorar esto, Marcos. Complicado. Me gusta la propuesta de Juanjo, estoy de acuerdo, pero también le doy la razón a André en que es complicado, ¿no? Que todo el mundo pueda dar sus datos, pero no sé si sería preciso que fueran datos públicos, ¿no? Sino que, bueno, pues... No, claro. Claro, efectivamente, ante determinadas amenazas graves, pues que se pueda denunciar de alguna manera, o por lo menos esa persona que no pueda participar en determinados foros, ¿no? Porque yo creo que al final lo único que hace es intoxicar y llenar de basura un canal muy interesante y muy útil, ¿no? No es un tema complicado y, bueno, de hecho, al no haber nada todavía, yo creo que todavía están debatiéndolo hasta los que saben de verdad esto, ¿no? Yo creo que hasta los creadores de los propios perfiles muchas veces dan un poco palos de ciego con las normativas, con los límites, lo que permiten publicar y lo que no, las imágenes que censuran y lo que no. Bueno, yo creo que es un tema muy complicado y que todavía necesita un recorrido, ¿no? Porque esto relativamente es muy reciente. Estamos muy invadidos, muy rodeados de redes sociales, pero realmente si echamos la vista atrás no llevamos tanto tiempo, aprendemos cada día, ¿no? Y André, ¿por qué no se ha hecho nada todavía? Hablábamos ahora, decía Marcos, ¿por qué crees que no se ha hecho nada todavía en torno a eso, a buscar ese tipo de soluciones? Yo creo que porque ha habido un cambio muy repentino, muy rápido en todo lo referido a la comunicación, a las redes sociales. De repente nos hemos visto en la mano con esto, que hace 2 días no sabíamos ni lo que era. Y de repente tenemos un arma, pues tanto para hacer el bien como para hacer el mal, muy poderosa en nuestras manos, muy democratizada, que también es lo bonito, que está al alcance de cualquiera puede comunicar a día de hoy y contar su historia, pero claro, creo que hace falta, mi solución sería, igual soy un poco inocente, pero mi solución sería apostar por la educación, o sea, ir al origen del problema, y creo que hay que ir a la educación y que en las aulas se empiece a formar sobre cómo se deben usar las redes sociales o las herramientas digitales, qué consecuencias tiene un mal uso de ellas. Y creo que también en esa labor didáctica o educativa, todas las instituciones, todas las marcas, todas las empresas, clubes que tenemos presencia en redes sociales, tenemos una responsabilidad de hacer visible las consecuencias que puede tener un mal uso de las redes sociales. Y pongo ejemplo de alguien que creo que lo está haciendo muy bien, que es Ibai Llanos. Creo que es una persona que está aprovechando su imagen para, de una manera muy natural, muy orgánica, ir enviando mensajes que parecen eso, muy naturales, pero están muy bien pensados, estoy seguro, para visibilizar ciertos problemas o ciertas consecuencias derivadas del acoso o del mal uso de las redes sociales. Desde vuestra experiencia, ya para ir terminando, Juanjo, y también todos en general, desde vuestra experiencia, ¿qué le aconsejaríais a los clubs gallegos que comienzan a hacer sus primeros sus pinitos con las redes sociales? Juanjo. Que confíen en la persona a la que tienen a los mandos, que le dejen flexibilidad, que le dejen probar, que no le fustiguen por algo que no haya sido... Eso, que le dejen experimentar, que confíen en él, que una persona que está a cargo de estas cosas generalmente tiene inquietud, tiene interés por ver lo que hacen otros equipos, tiene interés por hacerlo bien, por tener su sello, y muchas veces, por lo menos por lo que me ha tocado ver a mí, muchas veces termina siendo gente con cierto miedo
estando un poquito encorsetado a... Yo entiendo que tiene que haber directrices, una cosa no quita la otra. Pero no poder usar, lo que ha dicho André antes, no poder poner un hasta luego. Pues es que hay quizá clubes a los que no, por favor, ¿cómo vas a poner eso? Que confíen en ellos, que es una labor que a medio plazo, ya no digo ni largo, a medio plazo se nota y que cuanto antes lo hagan, menos tendrán que correr luego, porque a día de hoy esto es imprescindible. Marcos. Estoy de acuerdo, que den confianza a la persona que lleva las redes, que busquen, que confíen en una persona que conozca la filosofía del club a fondo, que conozca el entorno, que permitan el sentido del humor, porque el sentido del humor es una herramienta muy, muy importante, bien llevado, por supuesto, y que esa persona pues que sea lo más formada posible. Ya no estoy hablando de carreras universitarias, estoy hablando de una persona que conozca la realidad diaria, que esté al tanto de lo que pasa en la sociedad, que sea consciente de todas estas cosas que hemos hablado, ¿no? Las problemáticas, que intente atajarlas y sobre todo que tenga eso, lo que decía Juanjo, la confianza del club, flexibilidad, formación y mucha paciencia, por supuesto. Primero André nos da esa opinión y después vamos a esta pregunta que nos dice Alfonso Bustelo, que sería interesante que la contestáramos, ¿vale? Pero primero, André, en torno a qué le dirías a esos equipos gallegos que están en... Pues estoy alineado con mis compañeros. Casi sería más un mensaje que para los gestores de las redes sociales, para los gestores de los clubes, que no tengan miedo y que si de verdad quieren conseguir visibilidad y hacer algo diferente y tener notoriedad, detrás del burladero no la consigues. Tienes que salir al ruedo y jugar a este juego. Que no tengan miedo. Y si a un momento lo sienten, pues tirar de sentido común, que no hay mejor brújula en la vida. Bueno, y esa pregunta que teníamos de Alfonso Bustelo, Juanjo, por cerrar un poco, ya ir cerrando, que el tiempo apremia. Juanjo, ¿qué opinas de lo que dice Alfonso Bustelo, ¿no? ¿Creéis importante darle más visibilidad al deporte base, incluso aún teniendo equipos top? Yo voy a dar una respuesta, esto es basado en mi experiencia y además me imagino que va en contra de lo que Alfonso desea oír, que es que no, o sea, no es que la tengamos olvidada, es que por lo menos por la experiencia que tengo yo no es del todo rentable, ¿vale? Evidentemente la cantera, las categorías inferiores son el futuro de todas las estructuras y de hecho tienen que ser fuertes para que tengan el primer equipo un referente para llegar, pero es que he trabajado en un equipo que fundamentaba, no en el Ciudad de Logroño, en otro equipo, fundamentaba su existencia en todo lo que es promoción del deporte base, absolutamente todo, y hubo al final que dar un volantazo antes de... porque era inviable porque, para empezar, hay que pensar ya no solamente en los padres de los chavales y de las chavalas de las categorías inferiores, hay que pensar también en toda la gente a la que te proyectas, y es posible que las categorías inferiores de tu club no le interesen, ¿no? Antes yo he dicho que sigo al Leganés, pero me interesa el Leganés por seguir su línea corporativa, no por saber cómo ha quedado el Leganés División de Honor, ¿no? Sí que me parece muy interesante para estas cosas crear unas redes sociales aparte, que esto lo hacen ya casi todos los clubes, que es crear pues, Celta de Vigo cantera, Real Madrid cantera, Barça cantera. Nosotros lo estamos estudiando de cara al año que viene. Eso nos permitiría tener bastante segmentado y poder poner más información sabiendo que no estás abrasando a quien no quiere recibir esa información. Al mismo tiempo también puedes segmentar de cara a patrocinadores locales, que puede que le interese más un ámbito de actuación local, ¿no? que un ámbito a nivel nacional. Y bueno, es una manera de tenerlo todo bastante más ordenado. No creo que esté olvidado, creo simplemente que se está todavía... Insisto, yo hablo bajo mi punto de vista, todavía organizando un poco el orden de prioridad, de jerarquía y de cómo ordenamos todo el totum revolutum que forma la estructura de un club. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Me dicen 2 minutos, me decían 3 minutos. No tenemos tiempo para más, no tenemos tiempo para más. De verdad, os agradecemos muchísimo que estuvierais con nosotros, por dar vuestra opinión. Creo que es algo muy importante el tema de las redes sociales vinculado a merchandising, decíais vinculados a temas de marketing. Y nada, que os deseamos muchísimos éxitos, los mayores posibles,
en vuestros clubs, es decir, a todos menos a uno, pero porque claro, tengo el Cangas ahí, que está casi ahí con Logroño, y entonces a todos menos a uno, menos contra el Cangas. Además nos lo jugamos en la última jornada, ¿eh? Lo sé, claro que lo sé. Entonces, por eso te quiero decir menos a uno. Bueno, era broma. Gracias por estar con nosotros y tendremos mucho tema que hablar sobre redes sociales porque es un tema muy, muy interesante y que está a la orden del día. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a vosotros. Un saludo, compañeros. Gracias. Pues Nacho, un jueves más ya y he aprendido un montón. Sin duda hoy tiene que ser un programa, es un programa especial y que queremos, ¿no?, dedicar a este programa a José Ramón Suárez, que hoy a la tarde pues hemos recibido una noticia terrible sobre su fallecimiento y para nosotros pues es José Ramón de Ponteceso de toda la vida. Programa difícil el de hoy, un día complicado. Seguidor de este programa también, José Ramón, y a veces hay que hacer de tripas corazón durante todo el programa. Esto es en directo y es difícil. Amigo, jugador del Siria, de Camariñas, de Ártabro, y que ahora estaba en Fuerteventura y era nuestro guía en esa isla maravillosa, pues cuando teníamos un momento para visitarla. Realmente era un gran amigo de sus amigos y una de las mejores personas que hemos conocido, yo creo, en el mundo del balonmano. Y que hoy, por desgracia, pues nos ha dejado. Pero estamos completamente seguros que desde hoy hay una estrella segura en el cielo que brilla con más intensidad que nunca y disfrazada de jugador de balonmano y que va a estar brillando continuamente para nosotros. Hay que darle las gracias, amigo, allá donde estés, y que seguro que nos volveremos a ver y veremos donde sea un partido de balonmano otra vez. Y queremos dar un abrazo grande a los familiares y amigos, por supuesto, los compañeros y entrenadores que ha tenido en su carrera y le enviamos un beso muy grande al aire. Buenas noches. Vamos a jugar, tus problemas déjalo para disfrutar. En Atrago Rock hay que trabajar, no podemos descansar. Vamos a cantar. ¡Cangaba! ¡Sí, tuyo! ¡Bumbo! ¡Sí! ¡Un Fraggle! ¡Mami! ¡He atrapado un Fraggle! ¡Vamos a jugar!